Hola, queridas y queridos estudiantes, queridos y queridos politólogos, politólogas. Bueno, esta grabación va para compensar, digamos, la actividad que no pudimos hacer el lunes eh, en forma virtual porque, bueno, tenía muchas dificultades yo con mi wifi. Bueno, acá ir a trabajar en esta semana y probablemente algo la semana que viene, ya vamos a ver cómo andamos de tiempo. La unidad 6. La unidad 6 básicamente es una unidad de análisis político del Estado. Fíjense ustedes un poco lo que yo me estaba preguntando, digamos, en esta unidad, es si la actividad del Estado es siempre política. Dicho de otra manera, si todo lo que hace el Estado es político. Bueno, vamos a tratar de ver que sí. Uno podría decir, no, bueno, por ejemplo, hay actividades como eh, qué sé yo, actividades puramente administrativas que no son políticas. Todas las actividades administrativas son políticas. ¿Por qué? Porque son realizadas por una organización política como es el Estado. ¿Mm? Uno podría pensar, por ejemplo, ahora con la vacuna se está poniendo en instituciones privadas y en instituciones privadas, fíjense usted cómo funciona, que el Estado provee todo a las instituciones privadas, acá en Córdoba, al hospital privado, al hospital español, al hospital italiano, varios hospitales privados, digamos, clínicas, y están cobrando por eso, cuando en realidad se les provee todo y está prohibido cobrar. Bueno, ahí tenemos que cuando el Estado hace algo es político porque va marcando un sentido de que la vacuna del COVID debe ser gratuita porque debe ser accesible para el 100% de la población que lo necesite o que esté como población objetivo, de acuerdo a la edad, al riesgo, etcétera. Bueno, el sentido político de los servicios públicos brindados por el Estado, la política y lo político, esto vamos a ver que es interesante, tiene que ver básicamente con la producción de Ernesto Laclau, un argentino, y Chantal Mouffe. Bueno, la gestión política y la gestión administrativa del Estado. Y tensiones entre racionalidad administrativa y racionalidad política. Mercantilizar o desmercantilizar, legitimidad o eficiencia, bueno, esto lo vamos a ver a partir de un autor muy interesante que es Klaus Hofe. Bueno, y acá tenemos los textos obligatorios de la unidad, que es el de Chantal Mouffe, La política y lo político, y ya se los voy a mostrar, y dos libros de Klaus Hofe. El de Partidos políticos y nuevos movimientos sociales y Contradicciones en el estado de bienestar. Esos son los dos libros. En cuanto a la otra dimensión político-instrumental, es la función pública como campo administrativo, campo de poder estatal y monopolio de la violencia física y simbólica. Es muy interesante esta perspectiva, que básicamente fue trabajada por Pierre Bourdieu, que hizo grandes aportes, ¿no? Bueno, y de la dominación estatal legítima, la organización estatal legítima, el neocorporativismo, que este es un aporte también de Klaus Hofe, que en este libro que, bueno, yo les mencionaba ahí de partidos políticos, este es otro capítulo. Probablemente este tema lo dejemos una parte, al menos para la semana próxima. Bueno, acá tenemos estos dos libros de Chantal Mouffe que son extraordinarios en torno a lo político y el retorno de lo político. Seguramente sus dos libros más importantes. Acá tenemos otro también un poco más nuevo, La paradoja democrática. Y bueno, y ahí está, digamos, la foto de Chantal. Fíjense qué interesante que ese libro, La paradoja democrática, le hace un prólogo Jorge Alemán, este psicoanalista que trabaja también teoría social y que vive en España. Bueno, acá están otros libros de ella, digamos, un libro muy lindo que es Agonística, bueno, que es un poco la lógica con la que trabajé ella, que no es imposible pensar la sociedad sin tensiones, sin conflictos y sin antagonismo social, es imposible pensarla, es inherente a la coexistencia social. Bueno, otro libro, Dimensiones de Democracia Radical, también de ella, y otro que, un libro me parece a mí muy importante, muy, muy importante, que es donde recupera la obra de Carl Schmitt, este autor alemán de la época del nazismo que fue tan cuestionado, ¿no? Bueno, acá tenemos unos libros de ella, otros más, digamos.
Eh, Izquierda, que es un libro bastante nuevo, por un populismo de izquierda. Después el libro que hizo ella con su pareja, Ernesto Laclau, que falleció hace poco, hace 3 años. Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia. Y otro más que es también nuevo, bastante nuevo, que es Construir Pueblo. Hegemonía y radicalización de la democracia, con Íñigo Errejón, de Podemos España, digamos, estos políticos jóvenes que hay en España. Bueno, un poco pensando en la producción de Chantal Mouffe, y tratando de separar esto, que ella trabaja la política y lo político. La política, que es la concepción, digamos, clásica de la política, que son prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de los conflictos derivados de lo político. Bueno, no hay mucho nuevo ahí, digamos, es lo que habitualmente se piensa como la política, el juego de las instituciones políticas, ¿no? Mientras que lo político no tiene que ver necesariamente con las instituciones, sino con esta dimensión de antagonismo, que es constitutivo de la sociedad y que es inherente. O sea, pensar, digamos, en una sociedad totalmente pacificada y sin conflicto, es pensar en sociedades totalitarias. Por lo tanto, una sociedad democrática tiene que dar lugar al conflicto, tiene que dar lugar a la existencia, a la expresión de los conflictos, y cómo estos conflictos se resuelven pacíficamente por la deliberación, por la discusión, por la movilización social. Eh, Distintas formas de resolver o vías de expresión y gestión de los conflictos políticos, que no necesariamente tiene que ser conflictivo. En las posiciones, cuanto más de derecha son y más tecnocráticas son, el conflicto es algo indeseable y que hay que tratar de evitarlo. Entonces, una de las formas de evitar es que la población no se entere, digamos, la ignorancia poblacional. Y bueno, eso es muy antidemocrático y autoritario. ¿Y por qué es imprescindible, digamos, que la población se entere? Justamente porque con la información poblacional se pueden tomar decisiones, defender intereses propios, intereses grupales, intereses regionales, locales. Y bueno, y eso es conflictivo. Bueno, ¿qué estudia la política? Clásicamente, digamos, las ciencias políticas, mientras que lo político es propio de la teoría política. Bueno, y ahora unos comentarios sobre Klaus Hofe. Klaus Hofe, este autor alemán, que estuvo aquí en Córdoba, fíjense, nuestro instituto lo trajo, lo supo traer a Córdoba, junto con el Instituto Goethe, que bueno, corrió con los gastos del Instituto Goethe, la Embajada de Alemania, pero que bueno, vino a nuestro instituto y dio unas conferencias realmente muy buenas, muy muy buenas. Él habla un español bastante rudimentario, así que bueno, tuvimos que trabajar con él junto con un traductor, ¿no? Bueno, y acá están algunas de sus obras más importantes, ¿no? Esta que es un clásico de él que se llama Contradicciones en el Estado de Bienestar, que vamos a trabajar hoy. Este otro de la gestión política, que en todo caso, si puedo, les hago algunos comentarios, pero que básicamente es analizar cómo, digamos, la política en la sociedad tiene como un desarrollo en donde el Estado interviene, que es un poco la temática. Bueno, acá otros dos libros, el primero que nosotros vamos a trabajar también, que es Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales, que vamos a trabajar 2 capítulos. Después otro muy famoso de él, que es La Sociedad del Trabajo, donde él analiza, digamos, cómo funciona y cuál es la lógica de organización de las sociedades actuales alrededor del trabajo. Bueno, este es otro libro también menos conocido, donde él participa junto a otros autores, junto a Gösta Spin-Andersen, un autor sueco muy famoso, Erik Olin Bright, un autor muy famoso también, James O'Connor, bueno, David Gold, bueno, autores ingleses, norteamericanos. Bueno, y este es un libro, uno de los últimos que sacó, que todavía no está traducido a algunos capítulos, y que se llama justamente Capitalismo Desorganizado. Bueno, tomando el libro de él de Contradicciones en el Estado de Bienestar,
En realidad el planteo es que el estado de bienestar, bueno, primero, ¿qué es el bienestar? El bienestar es el interés del Estado porque la población tenga bienestar. Y después también cómo se define bienestar. En algunas poblaciones bienestar puede significar una cosa, en otras sociedades puede significar otra cosa. En territorios de Asia o en África son distintas las concepciones del bienestar, donde están muy mezcladas con la tradición, distinto a lo que es la sociedad más industrial, como puede ser Europa, Japón, Estados Unidos y bueno y Sudamérica también, ¿no? Que están mucho más vinculadas a los bienes mercantiles, los bienes eh, producidos por la sociedad industrial, ¿no? Bienes y servicios que son propios del capitalismo. Mientras que en sociedades más primitivas, por ahí, el bienestar no tiene que ver necesariamente con las mercancías. Bueno, el estado de bienestar, del bienestar se interpreta como un grupo multifuncional y heterogéneo de instituciones políticas y administrativas, cuyo propósito es manejar las estructuras de socialización y la economía capitalista. Los estados del bienestar se han definido en términos amplios por la meta del manejo de la crisis, esto es, por la regulación de los procesos de socialización y acumulación del capital en el interior de sus subsistemas adyacentes o de flanco. ¿A qué se refiere con esto? El estado de bienestar es una estrategia capitalista que realiza el Estado a los fines de evitar las crisis económicas de sobreproducción. Entonces el estado de bienestar es básicamente un estado regulador. Por eso es habitualmente atacado por el neoliberalismo. El interés del neoliberalismo es desmontar todo lo que se logró en el estado de bienestar. Claramente aquí en nuestro país, quien más desarrolló el estado de bienestar en un periodo breve fue el gobierno, los dos gobiernos de Perón, los primeros gobiernos, ¿no? Que en muy poco tiempo se desarrolló muchas actividades del bienestar, que aún hasta el día de hoy permanecen. Muchas fueron ya desmontadas por los distintos golpes de Estado y gobiernos neoliberales. Bueno, otro concepto que trabaja OFE es el de desmercantilización, que es muy interesante, porque mercantilizar es transformar algo que si pensemos, por ejemplo, aquí en Argentina, digamos, el teléfono era un monopolio, aquí en Argentina, que lo tenía una empresa nacional que era Entel. Cuando eso se privatiza, cuando se privatizó, se mercantilizó, ¿sí? Bueno, lo que plantea OFE es que el Estado lo que hace siempre con su protagonismo es desmercantilizar. Siempre que interviene el Estado desmercantiliza. Y cuando el Estado privatiza o se desprende de bienes o servicios, o producción de bienes y servicios y pasan al mercado, a la esfera privada, la contradicción primaria resulta el hecho de que las diversas ramas del estado del bienestar se ven forzadas a realizar dos funciones incompatibles con respecto al subsistema económico. La mercantilización y la desmercantilización, como les decía, son muy contradictorias. Sin embargo, el Estado muchas veces tiene que hacer las dos. Bueno, eso es un problema, es un gran problema. Para poder preservar el poder y la perspectiva privada de esos procesos de mercantilización, el estado del bienestar ha de ser un estado autolimitante, o sea, no puede participar en todo. En muchos aspectos se frena, digamos. Bueno, la intervención estatal o las políticas que hacen que el Estado intervengan amenazan directa o indirectamente el poder colectivo del capital. Por eso es que para el neoliberalismo, que sería una forma muy, muy avanzada, digamos, de mercantilizar, de darle tanto poder a las empresas, básicamente al capital privado, y bueno, y por eso una de las cosas que ocurren con este desarrollo del capital privado es la concentración económica en grandes capitales, ¿no? Entonces, cada vez que el enemigo del Estado, cada vez que el Estado interviene, le pone algún límite al capital. Sobre todo cuando hay cosas que amenazan la población, pensemos en la salud poblacional, la alimentación, el transporte, el agua potable, digo,
son cuestiones que el Estado tiene que poner un límite a la voracidad, a la ambición de las empresas privadas. Bueno, dice, las políticas estatales desmercantilizan considerablemente la vida cotidiana de la población al sustituir el contrato por el estatus político, ¿sí? Y los derechos de propiedad por los derechos de ciudadanía. Derecho de propiedad, por ejemplo, es bueno, tener acceso al agua gratuita. Por ejemplo, yo tengo el derecho de propiedad de tener acceso al agua gratuita y el agua, qué sé yo, por ejemplo, en un río yo puedo ir y sacarla. Puedo incluso poner una bomba y sacar agua del río para tener agua. Bueno, los derechos de ciudadanía eso está prohibido. Y lo único que está autorizado a sacar el agua es la empresa del agua de cada provincia. Pues los problemas fiscales del Estado. La eficacia y legitimidad del estado del bienestar se ven sistemáticamente restringidas. Una fuente importante de esta es su problema fiscal crónico, o sea, esta cuestión de que hay un problema fiscal, un déficit que se gasta más de lo que ingresa, ¿no? Y constituye una tarea notoriamente difícil la relación costo-beneficio de los gastos. Esto ustedes lo escucharán en la televisión permanentemente, la crítica, que se gasta mucho, que se gasta inútilmente, que no se debería gastar tanto, que el beneficio que se obtiene no está tan claro, bueno. De los cuales una parte se emplea en alimentar las propias instituciones estatales, bueno, el costo del empleo público, ¿no? El costo de la gestión del Estado, del funcionamiento burocrático. Bueno, otro tema que también analiza OFE, que tuvo que ver, digamos, con la crisis del estado de bienestar, son los fracasos en la planificación. Que esto es algo que explica mucho, digamos, el neoliberalismo, porque si algo tiene el neoliberalismo, que no se planifica, digamos, hay todo un espontaneísmo que va funcionando de acuerdo a la lógica de la oferta y la demanda del mercado. No hay planificación, la planificación es algo contrario, se planifica, por ejemplo, un sistema de salud, un sistema de vacunación, un sistema de vías férreas, un sistema de transporte, se planifica el desarrollo urbano, bueno, todo eso se planifica. Cuanto menos se planifica es más desorganizado. Es lo que llama OFE producto del capitalismo desorganizado. Bueno, si los fracasos en la planificación son una consecuencia de diversas formas de resistencia organizada al poder estatal, que es lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, hay, digamos, hay distintas formas de resistir y muchas veces la población también adherimos a que el Estado sea tan interventor. Entonces queremos más libertad para ciertas cosas. Por ejemplo, si a mí me gusta la pesca, bueno, queremos que el Estado no regule, que no intervenga, que no haya inspectores. Pero bueno, si no hay inspectores en la pesca, no hay inspectores en el tránsito, no hay inspectores, bueno, en distintos controles necesarios en la vida social, no hay ninguna garantía de que la población haga las cosas de una forma tal que no ponga en riesgo o que no conculque derechos de otros. Y más en sociedades como la nuestra, digamos, donde es un poco salvaje la convivencia, ¿no? Bueno, y se supone que el estado de bienestar cumple todas las tareas que se autoatribuye sin inmiscuirse en el poder privado del capital. Se supone. Pues ese movimiento violaría la lógica de la economía capitalista como un sistema de mercantilización orientado hacia el lucro. La planificación burocrática de largo alcance se ve continuamente presionada y zarandeada por fuerzas sociales y políticas. ¿Qué es esto que veníamos hablando, no? Bueno, otro problema que presenta el estado de bienestar, que presentó el estado de bienestar, es la lealtad de masas. Las contradicciones mencionadas se ven intensificadas por dificultades de legitimación permanentes y profundamente arraigadas. O sea, esto de no creer, dejar de creer, por ejemplo, esto de la clase política, de tener poca fe en la clase política, o como fue en los 2000, que se vayan todos, digamos, una cosa de hartazgo ya de la clase política, ¿no? La probabilidad de problemas en torno a una lealtad masiva se ve incrementada adicionalmente por el hecho de que el estado de bienestar se va sobrecargando sistemáticamente de exigencias que él mismo ha sancionado directamente. En comparación con la forma del Estado capitalista liberal, cargas con menos funciones
el estado de bienestar ha aumentado en alguna medida las esperanzas en cuanto a lo que puede conseguir. Bueno, ¿y qué alternativas hay? Offe sigue convencido que las luchas y controversias no conducirán fácilmente a la sustitución del estado de bienestar por soluciones fundamentalmente nuevas. Este estado se ha hecho irreversible, en el preciso sentido de que realiza funciones esenciales para la economía capitalista, tanto como para las oportunidades de vida de muchos grupos sociales. Por consiguiente, las instituciones del estado de bienestar se conciben a la vez como medio y resultado de luchas en torno a distribución del poder en el interior de los dominios sociales y estatales. ¿Por qué los sistemas capitalistas han sido capaces de sobrevivir?, se pregunta Offe. Dice, las contradicciones internas al sistema maduran y desarrollan su poder transformador. Bueno, esto que, claro, ¿cómo es que pueden existir, un sistema capitalista puede existir a pesar de sus contradicciones? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es que el capitalismo sobrevive en un mundo, digamos, que no se cambia? La naturaleza es una sola, no se cambia. No tenemos una naturaleza de recambio. Bueno, pero sin embargo el capitalismo destruye la naturaleza. Esa es una contradicción impresionante. Y bueno, y más, ustedes verán que no es fácil de resolver. Ahora se han juntado en Glasgow y no han resuelto nada prácticamente. Son todas bla, 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 digamos, no han hecho nada concreto. Este año es un año récord en la emisión de gases de efecto invernadero y el año que viene va a ser mayor que este. O sea, no hay ninguna probabilidad de disminuir el efecto invernadero. Y no es que hay que demostrar que el efecto invernadero hace daño al mundo. Ya está claramente demostrado, por más que hay energúmenos como Trump o como Bolsonaro que no creen en eso, pero digo, es tan evidente la demostración, ¿no?, de eso. Bueno, y se hacen responsable el Estado del logro de una estabilización permanente. O sea, el Estado tiene que hacer algo que le es muy difícil de lograr, que es la estabilización permanente. Bueno, hay dos teorías que se abordan para el estudio del manejo de la crisis, ¿no? Esto tiene que ver, él lo toma en gran parte de Jürgen Habermas, un filósofo alemán muy importante, ¿no? Bueno, las teorías de las crisis económicas, que sería la primera, crisis en la propia esfera del intercambio, la crisis propia del capitalismo, y la teoría de crisis sistémicas, que son sistema de flanco, sistema económico, político, administrativo o normativo. Fallas en alguna de esos sistemas. Lo que hace Oslac divide la sociedad en tres sistemas. Un sistema económico, un político, administrativo y un normativo. Está bueno. Está bueno. El normativo sería todos los aspectos jurídicos, no solamente jurídicos, sino también decisorios, digamos, porque hay cuestiones decisorias de normas que no pertenecen al sistema jurídico, qué sé yo. Las normas de tránsito, por ejemplo, que son tan importantes y no pertenecen al sistema jurídico. Bien, 6. La política social y la teoría del Estado. La política social, bueno, es muy interesante porque él se interroga teóricamente qué es esto de la política social, esto de ayudar a la población con subsidios, con actividades que el Estado gasta y que no están a cargo de la población. Digamos, todo lo que hace bien a la población, tanto políticas de salud, políticas educativas. Dice, la política social es la manera estatal de efectuar la transformación duradera de obreros no asalariados en obreros asalariados. Y esto de múltiples maneras. Organizando el mercado de trabajo por un lado, pero también haciendo que la fuerza de trabajo esté saludable. O sea, que la población en edad de trabajar esté sana, tenga un nivel de educación importante o necesario, el necesario para ocupar los puestos de trabajo, que tenga una serie de normas y conceptos y preceptos morales que le permitan convivir en sociedad y por lo tanto convivir también en su trabajo. Todo eso hace que alguien pueda ser un obrero no asalariado en un obrero asalariado, porque
Por ejemplo, el cuenta propista, que yo trabajo por mi cuenta, hay muchas cosas que no tengo del obrero asalariado. No interpreto el valor del horario, en fin, una serie de aspectos, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, el proceso capitalista se ve acompañado por la desorganización y la movilización de la fuerza laboral. Los individuos afectados por tales eventos descubren que sus propias capacidades laborales, cuyas condiciones de utilización no pueden controlar ni colectivamente ni individualmente, ya no pueden servir como base para su subsistencia. O sea, lo que yo sé para trabajar solamente no alcanza. Tiene que haber más. Tiene que haber algo más en la sociedad que me permita, por ejemplo, un sindicato. Por ejemplo, leyes que defiendan mi condición de trabajador, que me garanticen salario, etcétera, etcétera. Bueno, y acá tenemos la forma en que las personas nos transformamos en trabajadores. Una forma pasiva y una forma activa. No hay razón, dice Ofe, para que individuos desposeídos de sus medios de trabajo o subsistencia procedan espontáneamente a una proletarización activa, vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo. Como el problema estructural de la proletarización, de la incorporación de la fuerza de trabajo al mercado de trabajo, no se resuelve por sí mismo en ningún sentido social científico serio, ¿qué estructuras contribuyen funcionalmente a su solución efectiva? O sea, concretamente lo que quiere decir es, a mí, ¿yo por qué tengo que ir a trabajar a una empresa o al Estado? Si yo no quiero, no quiero y no me hago trabajador. Prefiero, qué sé yo, trabajar en la calle, vendiendo cosas, limpiando los vidrios. Pero bueno, resulta que soy una persona joven, terminé la secundaria, incluso hasta terminé en un colegio técnico, estoy capacitado para hacer trabajos técnicos, sin embargo yo no quiero. Bueno, claro, y uno supone, bueno, tiene cierta lógica, porque trabajar en una empresa hay que cumplir horario, hay que cumplir rutinas, hay que aceptar la jerarquía, la autoridad, y bueno, hay que capacitarse, los descansos están pautados, yo no puedo descansar cuando yo quiero, sino el día que me toca franco, puede ser una semana que yo tenga que trabajar de lunes a viernes, o en algunos casos se trabaja la semana no calendario y me toca un franco, dos francos el martes o el sábado, digo. Y en algunos casos ahora está cada vez más común que el franco es un solo día. Bueno, y además lo otro, el horario. En las empresas tengo que cumplir el horario, hay empresas que me pueden hacer trabajar de noche. Bueno, todo eso es como un desaliento para que yo me proletarice. Entonces dice Ofe, la transformación completa y global de la fuerza laboral desposeída en fuerza asalariada activa ni fue ni es posible sin políticas estatales. Esto está buenísimo. Está buenísimo. O sea, sin políticas estatales yo no me voy a transformar en un trabajador. En el caso que hubiera trabajo, ¿sí? Porque podría pasar que, como ha pasado en Europa, ha pasado que hay demanda laboral y hay trabajadores capacitados, pero no quieren trabajar. El problema de que la proletarización activa no se sigue necesariamente de la proletarización pasiva puede analizarse en tres problemas anexos. Los potenciales trabajadores deben albergar la motivación cultural de convertirse en asalariados, ¿sí? Que tiene que ver con una lógica ideológica y represiva. O sea, tiene que ser castigado, tiene que ser mal visto. Aquel que no trabaja tiene que ser visto como un vago, como una mala persona. Bueno, y son necesarias precondiciones socioestructurales para que los asalariados funcionen como asalariados. O sea, concretamente que un asalariado tenga salario, ¿sí? Que trabaja y su salario, que hay un pago por hora, por día, por mes, por jornal, y además que hay una relación entre el salario y la experiencia, la capacidad de producir. No es lo mismo alguien que recién ingresa con alguien que tiene 10, 20, 30 años de experiencia. Bueno, debe haber un equilibrio cuantitativo aproximado entre quienes son proletarizados pasivamente y quienes son capaces de hallar empleo como asalariados. O sea, un equilibrio. Vayamos a ver eso. Bueno, la política social es una estrategia estatal
para incorporar fuerza laboral a la relación salario-trabajo. Comprendida de este modo, la política social no es una especie de reacción estatal al problema de la clase obrera, como, digamos, como una forma de castigo, disciplinamiento, para nada. Si al contrario, contribuye ineluctablemente a la constitución de la clase obrera. Bueno, y acá ya para ir terminando esto de Klaus Hofe, vamos a ver este cuadro que yo supe armar hace ya muchos años, sobre estos textos de Hofe, ¿no? O sea, concretamente, ¿qué es lo que condiciona los servicios estatales? ¿Sí? Tanto en su tamaño, en su morfología. Por un lado, la reproducción social, o sea, la sociedad tiene que reproducirse, saber que los semáforos, las calles, los precios, la organización de la sociedad, la disciplina, la fuerza policial, digo, todo va a funcionar parecido, que no es que de golpe se va cambiando, que de acá a una semana, 15 días, las cosas me cambiaron totalmente. No, yo necesito que la sociedad se reproduzca. Y todos necesitamos. Yo también tengo que reproducir. No puedo yo de un día para otro empezar a hacer lo que quiero. Bueno, y por otro lado, lo que se reproduce concretamente son las estructuras formales, ¿sí? Por ejemplo, los horarios, los periodos vacacionales, los precios, la justicia, las leyes, la inspección del sistema de producción de alimentos, de transporte, etcétera. Todo lo que es estructuras formales de control, que la sociedad se reproduzca de la misma forma, bueno, eso tiene que existir y se tiene que seguir reproduciendo. Pues eso condiciona los servicios estatales. Pero también lo otro, que es externo, es cómo a nivel mundial las cosas se van homogeneizando, cómo los estados van siendo cada vez más parecidos por imperio de esto que se llama globalización, que es un mal concepto en realidad, porque si uno toma como cuestiones económicas, lo que se intercambia en el mundo no supera el 1% de lo que se produce. Uno podría decir, bueno, China no, es una excepción. No, para nada. China exporta mucho menos del 1% de lo que produce, porque tiene 1.300 millones de habitantes, ¿sí? O sea que lo que produce básicamente es para su población. En todo caso sí produce aspectos, que son cuestiones electrónicas, por ahí, que eso es lo que se exporta, pero si uno toma la totalidad de lo que se produce, no exporta. Por ejemplo, es uno de los principales productores de arroz del mundo, pero no exporta nada, más aún tiene que importar arroz, pues no le alcanza lo que produce, a pesar de que es el primer productor de arroz a nivel mundial. Bueno, otro caso al revés sería el nuestro. Nosotros, por ejemplo, somos un gran productor de maní. No sé si estamos entre los primeros, pero estamos bastante bien ubicados en la producción de maní. Y la producción de maní básicamente es aquí en la provincia de Córdoba, en la zona de Hernando y demás. Son algunos miles de kilómetros que es donde se produce maní. La tierra esa es especial para la producción de maní, es uno de los mejores maní del mundo. Y aquí el maní que se produce, yo diría que el 95-98% se exporta. Acá prácticamente no se utiliza nada. Incluso el maní, hay un uso muy importante que es para la producción de aceite de maní, que acá en Argentina no se consume. Es mucho más barato que el aceite de girasol. Pero acá no lo consumimos nosotros. Bueno, todo eso se exporta. Bueno, entonces, en la globalización, ¿en qué influye? Que hay formas de incorporar racionalidad al Estado, de racionalidad y racionalización administrativa. ¿Qué es esto? Son estrategias organizacionales de cobertura. Organizacionales que tiene que haber una organización de toda la producción de servicios estatales que sea lo más eficiente posible. Y lo otro, la cobertura, a los fines de evitar que se repitan servicios iguales a la misma población. Por ejemplo, evitar la repetición de servicios a nivel nacional, provincial y municipal. Entonces, lo que hace la nación no lo hace la provincia, lo que hace la provincia no lo hace el municipio. Bueno, y hay problemas de esto. Uno diría, no, pero sí hay problemas, porque a veces los municipios quieren realizar actividades y hacen actividades que también las hace la nación y la provincia. Entonces, bueno, ahí hay una forma de irracionalidad.
Bueno, se trata de que eso no ocurra. Eso es como una presión, digamos, a nivel mundial, de que los servicios públicos sean más efectivos, más eficientes. Bueno, y después tenemos como consecuencia de eso lo que se llama eficacia versus legitimidad. Para yo obtener más eficacia, bajar los costos. Pero para tener legitimidad que la población crea en nuestro gobierno, en nuestro partido, necesariamente hay que expandir la oferta. Bueno, eso es una contradicción. Bueno, todo eso influye en los servicios estatales. Me parece importante porque realmente son importantes que influyen en los servicios estatales. Bueno, y acá ya más en detalle, digamos, vamos a ver qué influye en la forma y el tamaño de los servicios estatales. Veíamos que la estrategia de racionalización, ¿sí?, las estrategias organizacionales de cobertura, tiene problemas de integración y reproducción, porque la racionalización genera cierta dificultad, digamos, a la hora de reproducir la sociedad. Y eso lleva a ciertas consecuencias. Por ejemplo, lo que se llama capacidad excedentaria de los servicios. Yo no puedo tener los bomberos cuando empiece un incendio. Lo tengo que tener siempre. No puedo tener policía cuando hay robos. La tengo que tener siempre. Ahora bien, los bomberos, la policía, los médicos en los hospitales, las guardias, todo lo que son servicios de guardia, tiene gran parte de su horario que no se utiliza, no se hace nada. Por eso se le llama capacidad excedentaria. Y esa capacidad excedentaria es una base de irracionalidad de que se expande la oferta. Pero es inevitable eso, no se puede evitar. Pero eso influye en el tamaño de los servicios. Entonces cuando se critica, muchas veces se critica que hay que tratar de ahorrar, y bueno, y las estrategias neoliberales, muchos de estos servicios los disminuyen, muchos. Bueno, la crisis fiscal. Nosotros tenemos acá cambios organizacionales, como veíamos, organizacional y de cobertura. Los organizacionales, las formas de prestación y la línea de corte. Forma de prestación es que lo que se hace en el servicio concretamente sea hecho de tal manera que sea lo menos costoso posible, en todos los servicios, servicio educativo, servicios de salud, el servicio de transporte público, digo, en todos los tipos de servicios, se trata de que la prestación sea lo menos costosa posible. Y en la línea de corte, digamos, de dónde hasta dónde se brinda ese servicio. O sea, a qué población, a qué edad. Bueno, y después tenemos los cambios en la cobertura, que tenemos selectividad y focalización. Selectividad es, digamos, lo vamos a hacer para los niños, lo vamos a hacer para los ancianos, ¿sí? Tomar un foco en una zona donde hay una necesidad, por ejemplo, pobreza, no darlo al 100% de la población, porque hay población que no necesita ese bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, repartir cajas de alimentos. Entonces se reparte cajas de alimentos a toda la población por igual. Bueno, y va a haber población que no necesita la caja de alimentos. Pero entonces, ¿cómo se hace a cuál sí, a cuál no? Entonces, lo que se hace es determinar zonas, que se llaman focos, que es una zona donde hay mayor concentración de pobres. Y en esa zona se le da a todos, y al resto no. Entonces, eso se ha observado que se garantiza de esa manera que hay con un menor costo que darle a toda la población, se garantiza que la mayor cantidad de los pobres reciben, por ejemplo, alimentos. Bueno, esto se llama la cientificación de la política, que es retracción de costos con cambios en la oferta. Todo esto también influye en los servicios. Bueno, yo diría, aquí vamos a dejar hoy. Y en todo caso, la semana que viene ya lo completamos con lo de Pierre Bourdieu. Bueno, aprovecho y les mando un gran abrazo y espero que anden todos bien.